Sábado 8 de enero de 2010, 10 de la mañana. Las primeras llamadas de emergencia alertan de lo que ha sucedido. Un tiroteo en un centro comercial de Tucson, Arizona, en el que una congresista del Partido Demócrata iba a encontrarse con sus electores. Al principio las noticias son confusas, pero enseguida se sabe que ella está herida. Tiene un tiro en la cabeza. Luego se conocerá que hay 6 muertos y otros 13 heridos y que un hombre de 22 años ha sido detenido como autor de los disparos. Pero solo poco a poco se irá desgranando cómo este trágico atentado puede dar un giro al clima político en los Estados Unidos y a la segunda parte del primer mandato de Barack Obama. El presidente condena la matanza y pide un minuto de silencio para expresar la aflicción y la conmoción que sacude al país. Solo lo rasga el sonido de las campanas que doblan ahora por América, por la tolerancia, por la integración, porque la fuerza del silencio se imponga siempre a la crispación y a la dialéctica del enfrentamiento y de las armas. Las campanas doblan por todos, aunque muchos no lo sientan así. Por eso Barack Obama hace el miércoles, en los funerales en la Universidad de Tucson, su discurso más emotivo y conciliador. Insiste en que no se utilice la masacre como ocasión para enfrentar a unos contra otros y defiende la tolerancia y el espíritu de los servidores públicos ante 14.000 personas y millones de televidentes. En una época en la que estamos demasiado dispuestos a culpar de todos los males del mundo a quienes piensan de una forma diferente, es importante que nos paremos a pensar un momento y nos aseguremos de estar hablando de una forma que cure, no de una forma que hiera. Arropado por los aplausos y el calor del público a quien este argumento pone en pie, Obama hace el anuncio más emocionante cuando relata cómo minutos antes, en el hospital donde luchan por su vida, la congresista Gabrielle Giffords ha abierto los ojos de nuevo por primera vez. Pocos minutos después de salir nosotros de la habitación, ha abierto los ojos por primera vez. Junto al marido de Giffords, el astronauta Mark Kelly, Michelle Obama, visiblemente emocionada, como el resto de los presentes, celebra lo que parece casi un milagro: que la congresista demócrata, a quien una bala atravesó la cabeza, haya logrado sobrevivir y dar señales de que mantiene la consciencia. Ahora empieza a recuperarse. Tuvo la suerte de que uno de sus colaboradores, un becario hispano que llevaba con ella solo 5 días, hubiera aprendido en la escuela secundaria cómo actuar en situaciones de emergencia. La cosa más importante fue primero levantarla de donde estaba, porque la posición en donde estaba había riesgo que se podía asfixiar con la sangre. Levantarla para que pudiera respirar bien. La puse contra mi pecho para que estuviera sentada derecha para poder respirar bien. Y luego, después de eso, le empezó a checar a ver si no tenía heridas. Obviamente tenía la herida de la cabeza, pero quería checar que no tuviera más de una. Porque si habían varias, teníamos que tener más de una persona a atenderla. Cuando vi que nomás era de la cabeza, inmediatamente le empecé a poner presión con mi mano a donde estaba sangrando para tratar de detener la sangre que estaba saliendo de su herida. Aunque hay también otras actitudes heroicas en el caso del tiroteo de Tucson, entre ellas las de los 3 jubilados que se abalanzaron sobre el pistolero, consiguieron que dejara de disparar y después le desarmaron, el presidente Obama ensalza en su discurso lo que hizo Daniel Hernández y le dice que, aunque no lo quiera, se ha convertido en un héroe. Es muy llamativa esa foto en la cual un hispano está salvando la vida a esa mujer demócrata congresista a la que le han pegado un tiro en la cabeza y que ha recibido un curso de 5 días simplemente, y que es quien le salva la vida, es el héroe. Eso va a hacer que muchos se replanteen el papel que tienen fundamentalmente los hispanos en Estados Unidos, y que en la segunda parte de este primer mandato de Obama en Estados Unidos, la ley de inmigración tenga más posibilidades de salir adelante. El estar en contra de esa ley era un acto de coraje por parte de ella. Eso nos demuestra cuánto apoyo hay por esta ley,
que realmente es violatoria de ciertos preceptos constitucionales, ¿no? Pero esta mujer, Gabrielle Giffords, estuvo en contra y eso le trajo muchos problemas. Gabrielle Giffords, que solo 3 días antes del atentado había tomado posesión de su puesto en el nuevo Congreso tras las últimas elecciones, ha dedicado la mayor parte de sus 40 años a la política. Defensora de las causas más progresistas, judía, representante del ala moderada de los demócratas y contraria a la ley que criminaliza en Arizona a los inmigrantes indocumentados, había recibido varias amenazas de muerte. Meses antes, los cristales de su oficina fueron tiroteados. Durante la última campaña electoral, como demuestran estos vídeos, fue blanco de duros ataques y otra víctima más de un lenguaje político extremadamente violento. Con todos ustedes, Pamela Gorman, cristiana conservadora que donde pone el ojo, pone la bala. Y el contrincante republicano de Gabrielle Giffords, que pedía a sus votantes que le ayudaran a echarla de su puesto, les invitó a venir a disparar un M16 automático con él. Son solo algunos ejemplos de cómo la comunicación política en los Estados Unidos, en especial en ciertos lugares como Arizona y en algunas televisiones, participa de espirales crecientes de crispación y parece querer alentar los instintos y las pulsiones más irracionales. Inmigrantes demonizados como aliens o candidatos que son puestos en el centro de una diana y descalificaciones e insultos de telepredicadores son un caldo de cultivo en los medios de comunicación para actitudes radicales. El problema es que la política se instale en un campo semántico fundamentalmente estimulado por los peores y los más bajos instintos, por el odio al adversario, por el desprecio del adversario. Y este es el tema que yo creo que es obligado como reflexión tras un crimen como este. Y ahí sí se ha generado un discurso que a mí me parece muy preocupante, en el que la política es una relación entre amigos y enemigos. El oponente no es un rival, sino que es alguien al que se le considera enemigo. Y eso también se hace desde la izquierda más radical con los republicanos. Y yo creo que esto ha empobrecido el debate y lo ha hecho cada vez más enrarecido. Un debate agrio para el que el funeral por las víctimas de Tucson solo supuso una breve tregua. Antes de esa ceremonia, algunos columnistas aseguraban que la matanza cuestionaría la postura del ala más radical del llamado Tea Party, el movimiento ultraconservador dentro del bando republicano. Otros recordaban que una de sus máximas representantes, la exgobernadora Sarah Palin, a quien se postulaba en los últimos meses como posible contrincante de Obama en 2012, tenía un cartel electoral en el que marcaba con una diana varios objetivos a conseguir, entre ellos el distrito de Gabrielle Giffords. El jueves, Palin se declaraba víctima de un libelo de sangre, insistiendo en la retórica del enfrentamiento, mientras el Congreso estudiaba cómo limitar las amenazas e intimidaciones en los discursos públicos. Yo creo que el principal enemigo de Sarah Palin es ella misma, porque cuanto más se la conoce, más visibilidad tiene, más se notan sus carencias, su agresividad, su radicalidad. Y yo creo que estos sucesos, que no tienen nada que ver directamente con ella, lo que sí da mucha más visibilidad es al clima de violencia verbal, de odio, en el que ella ha participado. Simplemente esto. Es probable incluso que esto signifique el final de Sarah Palin. Esta es una posibilidad. Es decir, que para Sarah Palin esto sea ya una barrera infranqueable, porque ya era una candidata poco presentable, más estimulada desde fuera del Partido Republicano que desde dentro. En Facebook, Palin trata de desvincularse del suceso. En Twitter se lee aún el último mensaje de la congresista demócrata. Como tantos otros, el rastro de esta historia se sigue también por Internet. En este vídeo que investiga el FBI, el detenido como autor de los disparos, Jared Luckner, un perturbado, un perdedor solitario que había fracasado en la universidad y el ejército, parece exponer sus macabras fantasías. Se investiga además si pertenece a una organización antisemita. El sheriff de Tucson relata que el sábado 8 discutió con su padre poco antes del tiroteo y cómo éste le persiguió por la avenida Soledad en la que viven hasta que él cogió el coche y salió corriendo frenéticamente hacia el desierto. Un agente le detuvo por saltarse un semáforo en rojo, pero le dejó en libertad tras comprobar que llevaba la documentación. Tenía también una pistola semiautomática de unos $500 que había comprado en esta tienda.
Un modelo de arma que ha incrementado esta semana un 65% sus ventas. Otra muestra de la locura y la paranoia que domina a parte de la sociedad norteamericana, un país en el que hay 275 millones de armas, casi una por habitante, y en el que a lo largo de la historia 4 presidentes han sido asesinados y muchos líderes políticos, congresistas, jueces o alcaldes han sufrido atentados, casi siempre a manos de locos o iluminados, cuyas conexiones con presuntas manos negras nunca se demuestran, pero tampoco nunca se descartan. Me da la impresión de que esos son más bien planteamientos conspiranoicos que le llaman los analistas norteamericanos, es decir, de personas que entienden, quieren ver el escándalo antes que la realidad, y la realidad, como ha pasado en Tucson, y estoy seguro que allí se demostrará, es no tanto un ambiente de violencia como una posibilidad de utilizar armas, personas que están non sui compos, como decimos los juristas, que no están en sus cabales. La trágica locura de Lughner se llevó por delante la vida de 6 personas, entre ellas una niña, un colaborador demócrata, varios jubilados y un juez que había destacado por la defensa de los inmigrantes hispanos y se había acercado a saludar a la congresista en este centro comercial de Arizona, un estado frontera donde se forjaron las leyendas del lejano oeste, ahora casi en pie de guerra por la ley contra la inmigración ilegal, la norma que Obama se propone desactivar. Hay que tener en cuenta una cosa, los hispanos suponen el 12% del electorado a día de hoy. Eso nadie puede olvidarlo. El 67% de los hispanos hoy le votarían. Dentro de unos días, si volvemos a hablar, me atrevería a decir que en torno a casi el 80% de los hispanos votarían a favor de Obama. Y eso, con los afroamericanos a su favor, podría inclinar la balanza a favor de Obama cara a unas elecciones. I want our democracy to be as good as Christina imagined it. Todo el mundo se emocionó cuando Obama recordó a Christina Taylor Greene, cuando dijo que quería que la democracia estuviera a la altura de sus expectativas. La niña de 9 años, convertida en símbolo de la trágica matanza, nació el 11 de septiembre, el mismo día de los atentados a las Torres Gemelas, y adoraba la política. Estaba en preescolar y ya había sido elegida representante de sus compañeros, pero fue a morir en el tiroteo que sacó a la luz las peores contradicciones de la sociedad estadounidense, y en su funeral tuvo que ondear la bandera de la zona cero de Nueva York, hecha con jirones de una enseña que sobrevivió a aquel ataque y con restos de otras banderas procedentes de los 50 estados de la Unión. Toda una lección de dónde conduce la crispación.